Buenas tardes, buenos días más bien, o buenas noches, dependiendo en dónde lo estén viendo y a qué hora. Nosotros somos el equipo 3. Ahora les vamos a hablar sobre el puente de Maxwell, que es sobre el puente de inductancia, básicamente, ¿no? Entonces me presento, primero que nada, mi nombre es Saúl Alejandro Ramírez Pineda. Estoy en tercer semestre con la matrícula 1184-524. Ok, a continuación les voy a leer acerca sobre el puente Maxwell y les explicaré con mis propias palabras para que puedan entenderlo un poquito más fácilmente y no se compliquen tanto, porque puede parecer sencillo pero ciertos pasos son complicados. Eh, yo junto con mi compañero César Núñez, si no me equivoco, les vamos a platicar sobre el fundamento teórico para luego después pasar con mis demás compañeros para que tengan paso a explicarles los ejercicios con sus debidas simulaciones en Multisim para que comprendan mucho mejor con ejemplos, ¿no? Ok, el puente de Maxwell básicamente dice que es una versión modificada del puente de Wheatstone que se utiliza para medir la autoinducción de un circuito. Un puente de Maxwell utiliza el método de la desviación nula. Eso también se conoce como el método del puente. ¿Ok? Para calcular una inductancia desconocida de un circuito, cuando los componentes calibrados son un condensador y una resistencia en paralelo, el puente se conoce como puente de Maxwell-Wayne. Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos un circuito, pero hay varias resistencias en paralelo. Puede parecer un desorden así como están acomodadas en triángulo, así, o pueden estar una así, una acá, así como lo estamos viendo en la imagen, pero esas resistencias están en paralelo. Entonces ya hemos calculado ese tipo de resistencias en paralelo. No es como la capacitancia, que la capacitancia lo que hacíamos nosotros es que en paralelo era básicamente que se calculaban como si fueran en serie, se sumaban, pero cuando estábamos en serie se calculaban en paralelo. ¿Ok? Entonces les vamos a decir los tipos de puentes de Maxwell. Hay dos tipos de puentes. El puente número uno es el puente inductor de Maxwell. En el puente inductor solamente los inductores y resistencias se van a utilizar, lo demás no se va a utilizar. Aquí, como podemos ver, tenemos un inductor que es el L, está representado con L, y las resistencias que son R1, R2, R3, R4, etcétera, ¿no? Aquí, como podemos ver en la primera imagen, también tenemos una fuente independiente y un capacitor. La fórmula básicamente va a decir que va a ser igual al inductor entre el capacitor. Eso va a ser igual a la resistencia 2 por la resistencia 4. Esto va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 3. Esto va a ser en paralelo. No solamente se va a multiplicar R2 por R4, sino que también va a ser R2 por R4 entre R1, R2 más R4 en dado caso. Y el otro puente se conoce como el puente de capacitancia de Maxwell. Este básicamente dice que en el puente de capacitancia de inductor, un condensador también se añade al circuito. ¿Qué es un condensador? Es lo que estamos viendo tanto en C1 como en LX. Entonces eso es poquito más difícil de explicar, pero con los ejemplos de mis compañeros lo van a comprender mucho mejor y de más calidad. Entonces, pero todos esos dos puentes, como pueden ver, están interconectados a los puentes AC de corriente alterna. A continuación les voy a explicar un poquito acerca de ellos para que me comprendan mejor. Los puentes AC, es básicamente, perdone, una disculpa. Un puente AC consiste en una fuente, un detector de equilibrio y cuatro brazos. Aquí, como lo podemos ver, hay cuatro brazos, una fuente y el detector, que son los E1, E1, E3, E2, E4, que contienen una impedancia. Los puentes AC se forman reemplazando la corriente directa de la batería con una fuente de corriente alterna.
y un galvanómetro. Ok, entonces, por detector del puente de Wheatstone. Son muy útiles para descubrir la inductancia, capacitancia, factor de almacenamiento y de igual manera el factor de disipación, entre otras muchas cosas que se pueden utilizar para encontrar esto. Ok, complementando un poco la información que les di al principio sobre qué era el puente de Maxwell, también les puedo comentar que el principio de funcionamiento en el que el ángulo de fase positiva de una impedancia inductiva puede compensarse directamente con el ángulo de fase negativa de una impedancia capacitiva cuando este se pone en el brazo opuesto y el circuito está en resonancia, es decir, no hay diferencia potencial a través del detector y por lo tanto no fluye la corriente a través de él. Aquí pues básicamente está diciendo que no va a haber ninguna diferencia de potencial entre cada elemento y la corriente no va a poder fluir a través de él, va a ser nula la corriente, es decir, cero. Entonces la inductancia desconocida, se conoce entonces como en términos de capacitancia. Ok, a continuación mi compañero le va a explicar qué es el puente de inductancia de Maxwell, pero de una vez se los puedo comentar yo y no hay ningún problema. En ese tipo de puentes, el valor de desconocido de la resistencia se determina comparándola con el valor conocido de la autoinducción estándar. En la grama de conexión para el puente de Maxwell de la balanza se muestra en la siguiente figura, aquí como podemos ver. Dice el diagrama de conexión para el puente de Maxwell de la balanza se muestra en la siguiente figura. Es todo esto lo que estamos viendo nosotros, que este va a ser un tipo de puente de inductancia de Maxwell. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado esta información. De igual manera dejaremos las fuentes bibliográficas al final de la exposición, o sí, al final de la exposición las mostraremos al final del video para que ustedes puedan investigar más acerca de esto, buscarse más ejercicios, más simulaciones. Es un poco complicado, sí, pero nada imposible. Entonces solamente es leer, hacer ejercicios, hacer la práctica, ya que la práctica es el maestro. Los dejo con mis compañeras les van a decir acerca más de este tema. Gracias por su atención, espero que les haya gustado todo este video. Los dejo con mis compañeros.